Tiempo. Buenos días, señoras y señores. Les doy la bienvenida a este acto de presentación del libro Escuela de Padres, una necesidad educativa, de José Moratinos Iglesias. José Moratinos Iglesias lleva una trayectoria cultural de escribir libros desde empieza con nuestra editorial el año 2012. El primer libro, y uno que tengo un especial cariño por la relevancia que ha tenido en su segunda edición, es Feliz Corriendo. Moratino, una de sus aficiones es el hacer maratones y bueno, hacía cada semana un par de maratones, hasta prácticamente recientemente. Pero también ha sido un maratón a la hora de escribir. Ha escrito La magia del Volga, El misterio del maratón, El alado alazán y este último libro que tenemos hoy, que es La escuela de padres, una necesidad educativa. ¿Por qué hacer este libro? Bueno, Moratinos tiene una trayectoria profesional, pues ha sido doctor doctor en Ciencias de la Educación, diplomado en Psicología, instructor de tiempo libre, ha trabajado como profesor en la UNED, ha tenido grandes premios culturales, tanto a nivel de pedagogía, ha sido profesor en el Centro Educativo de la UNED en Elche, también ha estado dedicado, ha sido inspector de educación. Por lo tanto, Moratino es una persona muy vagada en el tema educativo y en el tema de colegio. Creo que es una gran experiencia que a lo largo de su vida ha dedicado. Cuando ya se jubiló, pues se dedicó también a escribir, y hoy pues yo le recomendé y me habló de su libro, que tiene una gran... ya está, se publicó años anteriores y ya con una experiencia en la escuela. Y bueno, pues yo le invité a que este año que repitiera una segunda edición de su libro y actualizarla a los tiempos que corren. Creo que es de gran importancia para los padres como una guía. Y bueno, vamos a dar la palabra a José Moratinos para que nos hable de su libro. Pues cuando quieras. Pues un saludo a todos. Y efectivamente, yo ahora he escrito varios libros sobre novelas policíacas una vez jubilado. El primer libro que escribí cuando me jubilé fue Ser feliz corriendo, de una etapa que yo he tenido bastante dilatada como corredor, y ahí recogí las experiencias, animando también a que la gente haga ejercicio físico como tema de salud. Es un poco pedagogía de la carrera. Este libro ha tenido bastante éxito y ya va por la segunda edición. Yo confío que siga adelante y haya una tercera. Y después ya pasé a escribir novelas policíacas. Misterios en el maratón, El alado alazán, que es una novela policíaca en el siglo XVII. Que ahí tuve yo que hacer un estudio muy profundo a ver cómo era el Alicante del siglo XVII e introducir algo de tipo policíaco. Y también tengo La magia del Volga, que es una novela policíaca que sucede en Rusia. Después pensé yo que un libro que escribí hace ya tiempo, cuando ya era inspector de educación, sobre la educación familiar. Y pensé que es un tema muy interesante, puesto que hoy en día la educación familiar cobra una actualidad total y absoluta. Si siempre lo ha tenido, ahora mucho más. Cómo dar sugerencias a los padres para una educación integral de los hijos. El tema de la educación de los hijos es muy difícil y no se pueden dar reglas mágicas, pero sí sugerencias. Entonces yo pensé que ese libro de escuela familiar que escribí hace tiempo tenía que ser actualizado, pero claro, hoy en día estamos con la sociedad tecnológica, con una serie de cuestiones que la sociedad ha cambiado mucho desde que se escribió este libro hasta el que les dije actual. Entonces la escuela de padres viene a ser como un libro nuevo en que doy sugerencias a los padres para la formación integral de los hijos. El libro tiene dos grandes apartados a través de sus capítulos. El primero es como una fundamentación de la educación familiar, en qué se puede basar, qué fundamentos filosóficos, técnicos hay en la educación que los padres y las madres han de dar a sus hijos. Y luego la segunda parte tiene como dos subapartados. Uno primero es cómo organizar una escuela de padres. Es muy bueno que en los colegios se organice como una sección dedicada a formar a los padres en su tarea tan importante. Y luego la segunda es sugerencias y consejos. Sugerencias, puesto que yo no me atrevo a pontificar en un tema tan delicado, pero sí doy una serie de sugerencias y pautas que a los padres les pueden ayudar, padres y madres, a la educación de los hijos. Eso es fundamentalmente el libro. Yo creo que hoy en día tiene una actualidad total el tema de la formación de los hijos por la sociedad en la que nos encontramos. Hay muchísimos temas nuevos desde que escribí ese primer libro de educación familiar,
puesto que está introducido, está en la sociedad el tema de los valores humanos, el tema también de la delincuencia juvenil, el tema también de las drogas. La sociedad ha cambiado mucho. Y un apartado que no sabía yo, porque este libro se imprimió, poco antes de que empezara la pandemia. Claro, yo no podía imaginar ni nadie que iba a venir la pandemia, y al poquito tiempo de editarse el libro vino lo que nos está azotando hoy en día. Pero yo parece que fui un poquito precursor en ese tema, puesto que, bueno, precursor de la idea, puesto que vi con la escuela de padres bastante extensión a lo que podemos llamar la sociedad tecnológica, la importancia que tiene la educación online, la educación en línea. Hoy en día tiene actualidad total, parece que yo hubiera adivinado lo que iba a pasar ahora, porque ahora en la escuela hay dos facetas, la educación online o en línea y la educación presencial, 50%, 60%, depende del centro. Entonces, la educación online o en línea, y más en la época tecnológica que nos encontramos, tiene una importancia capital. Y ahí dedico yo bastante espacio a ayudar un poquito a los padres en cómo fomentar que los hijos practiquen el aspecto tecnológico en su medida. Tenemos hoy en día el hecho de que hay la nomofobia, que se llama, que es la adicción a los móviles. Eso es importante, puesto que estamos en la sociedad tecnológica, pero que no se olviden los padres que es muy importante también la cultura del libro y la cultura clásica y la educación presencial. Los pedagogos dicen que la educación presencial nunca se puede olvidar, porque ese contacto de persona a persona no lo puede dar la tecnología, por muy importante que sea la tecnología. Y ese término medio entre la educación online y la educación presencial es lo que yo aquí preconizo en el libro, sin saber que luego iba a venir esta sociedad actual que es pandémica, o pandémica, no, pandémica, y iba a ser de actualidad tan grande esos capítulos que dedico precisamente a la tecnología actual. Fundamentalmente es eso. Hoy en día es muy importante que un centro educativo desarrolle siempre una faceta de formación de los padres. No es bueno que lo haga el propio centro, sino más bien la asociación de padres y madres, las AMPAs. La asociación de padres y madres pueden, en un centro educativo o en varios centros conectados, establecer una escuela de padres que tendría como dos modalidades. Una sencilla, que sería una serie de conferencias dirigidas a los padres, eso está al alcance de cualquier asociación de padres y madres, o bien una ya más completa, que sería unos cursos que pueden durar un año entero, con sus trimestres, etcétera. Entonces esa sería una forma de, una vez que se inicia la escuela de padres, si se ve que hay una buena respuesta, organizar una escuela en toda regla, incluso con sus diplomas, etcétera. Pero al alcance de todos está organizar un inicio de escuela de padres y madres, que sería una serie de charlas, médicos, psicólogos, maestros, que expongan aspectos que puedan interesar a los padres para la educación de los hijos. Hoy que hablamos del lenguaje inclusivo, claro, decir padres y madres continuamente sería un poquito cansino. Ya lo pongo al principio, que cuando digo padres en sentido genérico, padres y madres. Y asociación de padres y madres, o AMPAs, que es como se llama hoy en día, a las asociaciones de padres y madres de alumnos. Los padres no han estudiado ciencias de la educación, no han estudiado pedagogía, por lo tanto, esa técnica no la tienen, es imposible, salvo el padre que sea pedagogo o maestro. Pero sí puede tener unas bases que puedan ayudar a sus hijos didácticamente en su formación. Y esa es la idea de la escuela de padres y madres, que aparte del cariño, del afecto, de la buena voluntad que el padre pone siempre, y la madre, en la educación de los hijos, que haya un poco de técnica pedagógica que le ayude a que esa acción sea mucho más eficaz. Esa es la idea fundamental del libro. Yo he intentado conseguirlo, es un libro que he estado trabajándolo bastante tiempo, puesto que obras anteriores que he tenido yo, de los años 60, estarían desfasadas hoy en día. Y he puesto también la nueva legislación educativa para que el libro sea totalmente actual. Es un libro de nuestro tiempo, adaptado a las nuevas disposiciones legislativas, a las leyes orgánicas actuales. Y esa es la idea del libro, fundamentalmente. Ese es el resumen que yo puedo hacer inicial sobre este libro. Yo quería preguntarte, porque por ejemplo hay por ahí una voz crítica porque están un poco haciendo diferentes opiniones sobre el tema, la importancia que tiene el APA dentro del colegio, y que, bueno, a mí me ha llegado algún comentario de que, bueno, que no deberían de existir, porque como que el colegio quiere dar la educación a los niños sin la interferencia de los padres, no sé, por lo que tú cuentas y dices aquí ahora mismo, estás totalmente a favor de que las APAs tengan importancia en la educación, ¿no? Partícipes en el colegio. ¿No estás de acuerdo con esa voz crítica? No, realmente que se está viendo por ahí, ¿no? Yo creo que siempre en el término medio está la virtud.
Los padres tienen una labor muy importante que realizar en la formación de los hijos, pero claro, en la formación de los alumnos hay dos facetas, que yo creo que sería un poquito ese término medio que digo yo, de ese tema que es un poquito delicado. El centro educativo tiene una función de instruir, enseñar matemáticas, enseñar lenguaje, lo que no quita que también el tutor ponga su granito de arena en formar. Un profesor de matemáticas, por ejemplo, dando su clase y ve a un alumno indisciplinado, pues aunque sea profesor de matemáticas, tendrá que decirle que eso no es lo correcto. O sea, que siempre tiene una labor tutorial. Pero fundamentalmente la formación integral la da la familia. Es muy importante. Lo que pasa, claro, que la familia está en una sección y el colegio en otra. La forma de integrar los dos aspectos sería precisamente un sistema de escuela de padres o una asociación de padres integradora. Las AMPAs son un complemento del colegio. Han de hacer una labor de ayuda, no interferir nunca en las clases, no decir al profesor de matemáticas cómo tiene que dar las matemáticas ni nada de eso. Pero sí pueden dar un apoyo, una ayuda y sobre todo la relación esencial sería las tutorías. Todo centro educativo tiene unos días de la semana en que el profesor tutor cita a los padres para hablar sobre los hijos. Esa es la mejor relación que existe entre los padres y los profesores. La tutoría, si una madre o un padre ve que su hijo no va todo lo bien que debe de ir, pues debe hablar con el profesor, porque a veces sucede lo siguiente, que hay un poco de doble personalidad. Un niño o una niña puede tener una personalidad en el colegio o en el instituto, el centro educativo en general, y otra en casa. A veces sucede eso. ¿Por qué a lo mejor si el alumno no va bien, es un alumno indisciplinado, no puede mejorar? A lo mejor hay alguna disfunción familiar que hace que ese alumno no esté educado, entre comillas, de la mejor manera. Pues una manera importante es ese diálogo entre el tutor y el profesor. Yo lo que digo que cuando un padre o una madre ve que el hijo tiene algún problema, debe ir siempre a hablar con los profesores a ver qué es lo que pasa. Porque a veces se porta de una manera el niño o el adolescente en el centro educativo y de otra manera en la familia. La única forma es intentar engarzar y unir. Pero nunca los padres son enemigos de los profesores, y todo lo contrario. Y otra cosa que pongo yo en la sugerencia, la parte final está dedicada a sugerencias a los padres para la educación de los hijos. Lo que digo yo es que los padres, sobre todo, deben fomentar que el alumno en casa no hable mal del colegio. Porque a veces he sacado malas notas porque el profesor me tiene manía. Por ejemplo, vamos a hablar con el profesor o la profesora. No es que ningún profesor o profesora en principio deberá tener manía. Y aclarar a qué se debe esa forma de pensar del alumno. Y sobre todo, que los padres ante el alumno pongan bien siempre al profesor. Eso es casi el secreto de este libro. Que no hablen mal del profesor. Y si el alumno, es que me tiene manía, es que el profesor me ha hecho esto, vamos a aclararlo. Porque el profesor es el educador. Ha tenido una formación de muchos años en la escuela de magisterio, en la facultad de educación, y tiene una competencia técnica. Entonces, lo importante es dejar siempre en buen lugar a su educador. Porque claro, si habla mal del profesor y los padres lo respaldan, el principio de autoridad se pierde. Igual habla mal de otra persona, en fin, que realmente al colegio hay que idealizarlo un poquito. Y si un alumno critica al profesor, hora de tutoría, hablar, a ver, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones puede ocurrir que el profesor o la profesora, pues no, nadie es perfecto, tenga algunos fallos. Pero para eso está el mecanismo, el jefe de estudios, los comités de convivencia. En los propios colegios existe su organismo también para hablar con ese profesor y hacerle ver que esa no es la mejor manera de educar al niño, pero que lo hagan los propios profesores. Que no se conviertan los padres en jueces del profesorado. No sé si eso un poco responde a... No, yo, por ejemplo, la experiencia que tengo yo como padre, que tengo 2 hijos y ahora 3 nietos, yo he presenciado como a veces la opinión de los hijos prima sobre lo que diga el colegio. Entonces los padres creen más lo que tú estás comentando, Claro. creen lo que dice el niño o joven y van contra el profesor, ¿no? Claro, Porque claro. no viven A la eso me situación, lo refiero que tú dices, porque puede ser en casa de Claro. una manera y luego en el colegio comportarse Claro. totalmente distinta. Yo he visto, vamos, padres completamente con una defensa total, férrea por el hijo, y yo me quedaba y digo, bueno, esto no puede ser, ¿no? Porque Es que hay que hay muchos pensar también problemas. que los niños no están todavía suficientemente maduros, están en proceso de formación. Si no, no tendrían que ir al centro. Si lo supieran todo, no tendrían que ir al centro a formarse. Y a veces su pensamiento es un poquito subjetivo, sí me lo hace muchas veces. Tienen que estar más formados, tienen que madurar, eso lo da la propiedad.
Y sobre todo en la época de la adolescencia, que es una de las más delicadas. Ahí dedico yo una parte también al tema, porque un niño, hasta los 10, 11 años, están un poquito, que se dice, para comérselos. Es una edad maravillosa, la infancia feliz. Pero cuando ya empieza la preadolescencia, los 12, 13 años, y la adolescencia, eso es un desbordarse de hormonas. Un volcán. Un volcán. Y a mí algunos padres me preguntaban, ¿no?, en los años que estaba yo de inspector de educación y de asesor también, y de psicólogo asesor, es que mi hijo ha cambiado completamente. Es que es la adolescencia. Hay una parte que es la naturaleza, que eso no se puede evitar, pero lo que hay que procurar, llevarlo muy bien. El educar en la época de la adolescencia es la parte más difícil. Lo que las malas compañías, ¿no? Y las malas le echamos la culpa a la mala compañía. A la mala compañía. La mala compañía Sí, sí. es tu hijo, ¿no? Pero también ese desbordarse las hormonas es una etapa muy difícil. Yo he dado máster no, pero cursos de especialización para educadores en el tema de la adolescencia y he visto que lo fundamental es eso, tener mucha paciencia y que pase la adolescencia. Es muy difícil. Y luego también una parte muy importante que dedico es el tema de los abuelos, que ahora tiene también tanta actualidad. Hoy en día, como los padres trabajan fuera de casa, muchas veces se deja, a eso le dedico yo un apartado importante. Aunque sea escuela de padres, también podría decir, y de abuelos. Y dejan a los abuelos la educación de los niños. Claro, los abuelos, ¿qué pasa? Pues ellos le dan todo a los nietecitos, son muy condescendientes. Y claro, y eso también hay que encauzarlo un poco. Claro, los niños van a los abuelos, que son los que les dan todo. Que sepan que el papel de los abuelos es muy importante también, pero también hay que encauzarlo en ese sentido, de que los abuelos hacen una labor muy importante, pero siempre esa labor ha de ser sin que sustituya a los padres. La labor de los padres es esencial. A los abuelos, pues si los padres están trabajando fuera de casa, los abuelos tienen un papel ahí importante. No, y los niños, lo que hablamos, se comportan distinto. Cuando está el padre delante, cuando está el abuelo solo, ya es otra cosa. Sin embargo, es importante también ver un poquito el papel del abuelo y valorarlo. Porque el abuelo da una cosa que es esencial: cariño y afecto. Y en la formación de un niño, el cariño y el afecto. Y confianza. Y mucha confianza. Va a ser más el... Por eso los padres, aunque un niño se porte mal, o una niña, el castigo no es el mejor sistema, sino vamos a hablar, claro, hay que tratarlo. Vamos a hablar, y hablando con el niño, con la niña, llegando a una especie de acuerdo, pero antes que el castigo. Yo no soy partidario de los castigos, salvo que sea, claro, algo muy gordo. Y sobre todo prevenir, si un niño o una niña desde pequeñitos tienen una buena enseñanza, una buena formación, bueno, aparte de la buena enseñanza, se va inculcando una serie de valores que eso va haciendo una especie de fondo que va llegando, y cuando llega la adolescencia es un poquito menos tormentosa. Pero yo soy más partidario siempre del cariño y del afecto de los padres que el castigo. El castigo no es el mejor sistema, porque eso lo que hace es que cojan odio a los padres y luego lo transfieran en su edad madura, lo transfieran a los políticos, a todas las personas. El cariño es muy importante, pero en su justa medida. El padre representa más bien la autoridad en el sentido romano, autoritas, que es autoridad de prestigio, pero no hay que olvidar el cariño. Y la madre representa más el afecto y el cariño, pero no hay que olvidar la autoridad. Eso no quita que no hay... Por eso el complemento del padre y la madre es muy importante, es esencial. La autoridad bien entendida, que es la autoritas, la autoridad moral, y el cariño y afecto también bien entendido, sin pasarse. Una madre, por mucho cariño que dé, si el niño se porta mal, tiene que hacerle ver que se ha portado mal, pero que ese término medio entre autoritas y afecto sería lo esencial del padre y la madre como matrimonio, como pareja. Luego en la primera parte también pongo yo una fundamentación sobre la educación familiar filosófica, científica, que también es interesante porque antes de meterse en la práctica hay que conocer muy bien la teoría. Y los primeros capítulos son, sin intentar poner mucho rollo, de forma amena, de forma didáctica, hacer ver la fundamentación de este tema. Porque las declaraciones de una ministra hace poco crearon mucha polémica, que los niños pertenecen al Estado. Sí, eso decía. No, pero es que en realidad tiene algo de razón, porque los dos agentes naturales de la educación de los niños son el Estado y los padres, pero cada uno en su papel. El Estado tiene que suministrar los medios para que el niño se eduque bien, colegios, ayudas, becas, y los padres dar la formación integral del niño. Pero realmente yo creo que se expresó mal, que la idea era buena, pero no la supo expresar bien. Pero nadie es propiedad, ni los niños son propiedad del Estado, ni los niños son propiedad de los padres. Hay que decir eso muy fuerte, ¿eh? Claro, lo dijo, yo pienso que la idea era buena, pero no supo interpretarla bien en palabras, y ha creado polémica. Son los dos agentes naturales, pero el niño tampoco es propiedad de los padres. Los padres le forman,
pero nadie es propiedad de nadie. Ahora, el Estado lo que tiene que suministrar siempre es tutor, ¿no? Una Sí. tutoría, tanto por el Estado como por los padres. Claro, el Estado debe velar, y ya además, era mayor de edad, ¿no? exactamente, ¿no? Y el Estado debe facilitar los medios para que el niño tenga una buena educación, con becas, con un buen sistema educativo, buenas instituciones educativas. Ese es el papel del Estado. Son complementarios, pero nadie es propiedad de nadie. Bueno, yo sé que a lo mejor no te ha tocado mucho la época de la telefonía, pero hay un factor importante el teléfono, ¿no? Porque ahora la influencia del teléfono a los jóvenes sí que les afecta, se aíslan completamente, ¿no? Pues a eso le dedico yo Le he precisamente dedicado parte un también. capítulo, No, un capítulo prácticamente, que es sobre las nuevas tecnologías. Ahora vivimos en la época de las nuevas tecnologías. Y yo no soy enemigo, al contrario. Pero que las nuevas tecnologías no anulen la cultura que podemos decir del libro, la enseñanza tradicional, que tiene cosas muy buenas. Entonces, hay que buscar también ese término medio entre los móviles, la nomofobia que digo yo, esa que hoy en día, ¿no? Que los niños están enganchados totalmente al móvil, y la cultura del libro y la cultura tradicional y presencial. Yo creo que una cosa no quita la otra. Que el que sea hoy en día una sociedad tecnológica no quiere decir que no sigamos manteniéndolo en la cultura tradicional y del libro. Porque el libro forma el pensamiento, cosa que la tecnología lo hace de otra manera, no es que no forma de otra manera. Entonces la cultura del libro y la cultura tradicional yo creo que debe complementar siempre a la sociedad tecnológica, pero vivimos en una sociedad nueva, una sociedad que prácticamente es en la que estamos, y la tecnología lo va invadiendo todo, eso no lo podemos eliminar, porque además cada vez habrá más tecnología. Es importante, además afecta mucho. Yo lo noto por propia experiencia, no sé, yo con mis nietos de 6 años, 7 años te hablan con un lenguaje tecnológico que los oyes hablar y que tú no eres capaz de expresarte igual. Sí, ¿no? Porque tienen tal información, porque nosotros, bueno, la generación mía, lo primero, vimos la televisión que se compró para el lanzamiento del El hombre llegó a la luna, compramos la televisión para ese día concretamente. Sí. Y lo único que teníamos era la radio con las novelas de Ama Rosa y poco más y cuentos, ¿no? Yo recuerdo que no había más información, pero es que ahora te bombardean. Hay un bombardeo. Y entonces yo le meto a mi nieto cosas con años, tutorías de bricolaje y bueno, y de monta y monta y hace de todo. Porque han nacido en esa época. Claro, pero es que tiene 6 años. Yo poniendo un ejemplo que, en fin, no tiene que ver con el libro y no, sí, no. Es, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho seguir los deportes y la Vuelta a Francia, el Tour. Me ha gustado muchísimo, a mi padre le encantaba. Pero ahora, en los años 50, pues, ¿qué teníamos? La Radio Galena, íbamos a ir de Bamontes está primero, o sea, cuando se paró el helado, pero lo teníamos que imaginar todo. Y eso también es bueno porque fomenta la imaginación. Ahora que como todo lo vemos, es muy distinto, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, los cuentos de la radio era un referente. La radio, no teníamos... Claro, y luego el teléfono, pues el teléfono que para conseguir una llamada costaba Dios sin ayuda. En cambio ahora vivimos en una época totalmente distinta. Yo les recomiendo el libro de José Moratino, Escuela de Padres, una necesidad educativa. Y el libro no solamente va para el profesorado, para los docentes, colegios y padres sobre todo, ¿no? Bueno, también para los profesores, puesto que en esa especie de simbiosis entre el profesorado y los padres, los profesores tienen ahí un papel también importante. O sea, realmente interesaría a todos, a los padres y a los abuelos, y a los abuelos también. Pues, que se pongan las gafas de ver de cerca y lo lean. Estamos en la Feria del Libro de Alicante y bueno, el libro luego aparecerá el link de donde lo pueden pedir y bueno, durante la Feria del Libro Moratino les va a entregar dedicado el libro. Si lo piden hacen el pedido directamente en el live de la editorial universitario, pues les servirán el libro y estará dedicado por el Y yo se lo dedicaría con muchísimo cariño al que lo desee. Pues nada, si tienen algo más que decir, si no... Nada, animar a la lectura... a que lean. Animar a la lectura del libro y animar a la lectura de los libros de la editorial ECU, que es una editorial muy importante de Alicante y el protagonista eres tú y bueno, vamos, cualquier libro de Moratino lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, este es un bestseller, lleva segunda edición. Ese es el que tiene más éxito. En color y el tema del maratón. Sí. Y bueno, lo demás, novelas policíacas, que al que le interese la novela policíaca... A los amantes del correr, que se les invito a que del running lo tienen.
y por supuesto para todos los padres, Escuela de Padres. Y nada más, y Pues muchas gracias a Editorial EQ. me gustaría decirle vengan ustedes a la feria, pero véannos en la feria, aunque sea digitalmente. Y animar a la lectura de los libros, que es muy Eso sobre informativo. todo. Eso es esencial.